Hola, buenos días. Soy Virginia Gasión y seguimos con el programa que estamos impartiendo sobre los retos que nos plantea esta nueva etapa, que nos está planteando la pandemia, utilizando técnicas de psicología, principalmente de tercera generación. Y en las dos próximas sesiones vamos a compartir algunas ideas y algunos conceptos sobre la compasión. Dicen que el pájaro de la sabiduría tiene dos alas. Una de esas alas es la atención plena, el mindfulness, y la otra ala sería la compasión, que es un concepto que vamos a ir introduciendo y vamos a ir haciendo prácticas para que veáis la manera en que la utilización de estas técnicas de compasión puede ayudarnos a enfrentar los desafíos vitales que estamos viviendo a lo largo de todo el proceso y quizás y especialmente ahora en la que vamos volviendo a la rutina, pero a pesar de que vamos volviendo a la rutina todavía tenemos que mantener ciertas precauciones, bueno, tener ciertas cautelas y en cualquier caso vivir todo eso con paz, con tranquilidad y no dejarnos llevar a veces por el miedo que quizás algunos de nosotros hayamos podido vivir a lo largo de estos días o quizás también algún duelo por la pérdida de seres queridos o personas cercanas que ya hemos podido tener o incluso personas que ya han podido ser personal sanitario y que todo esto les haya podido afectar un poquito, ¿no? Por haber vivido esas situaciones tan complicadas y tan duras para ellos. Así que vamos a empezar la sesión de hoy con una práctica. Vamos a realizar la práctica de los 3 minutos, pero vamos a realizar la práctica de los 3 minutos compasivos por ese componente adicional que añadimos a estas dos sesiones en las que vamos a ir introduciendo todos esos conceptos. Además, como siempre, os vamos a facilitar algunos audios para que podáis utilizar las técnicas, las podáis llevar a la práctica y que poco a poco todo esto que es la compasión, que consiste en la capacidad de tomar conciencia del sufrimiento de los demás y de uno mismo, y a la vez de ser capaz de hacer algo para mejorarlo o para cambiarlo, es decir, implicaría una intención y probablemente un paso a la acción, pueda poco a poco ir instalándose dentro de nosotros, aunque sin duda es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, la de conectar con el sufrimiento de los demás y buscar su alivio, buscar su solución, buscar la mejoría en los demás y en uno mismo. Quizás en la cultura occidental existe una mayor autocrítica, una mayor exigencia personal, quizás en las culturas orientales esta voz crítica existe, pero hay un mayor concepto de lo social y el grupo tiene un papel mucho más social en todos los aspectos y en todas las facetas y áreas de la vida. Y lo que sí que se ve en los estudios es que en los países orientales donde este tipo de prácticas son habituales, quizás esa autoexigencia, esa voz crítica y estos espacios de dureza interna o estos espacios de falta de conexión con uno mismo no se encuentran tan a menudo. En cualquier caso, vamos a contextualizarlo todo. Vamos a ir viendo el significado de la palabra en sí, porque para nosotros también tiene un significado. La palabra compasión sería algo así como un sentimiento de pena o de lástima hacia otra persona y en ningún caso es el planteamiento que desde Mindfulness tiene el concepto de compasión, como os contaba. Así que muy bien, vamos a ir cerrando los ojos para comenzar con esta práctica. Nos vamos a colocar en una postura cómoda.
Entramos en contacto con el cuerpo, la temperatura de la sala, la exploración del entorno. El espacio que ocupamos en la habitación. Sentimos la firmeza del suelo. Sentimos el contacto con la ropa. Y también observamos la experiencia interna del cuerpo en este momento, buscando sensaciones, observando aquellas que pueden ser más neutras, como el peso de la gravedad, empujando hacia el suelo. El contacto de las manos con las piernas. La respiración. Allá donde se haga más presente para ti. Observamos también si aparecen sensaciones desagradables, alguna tensión muscular. La zona cervical suele ser muy común. Y con esa amabilidad amorosa de la que vamos a hablar hoy, lo suavizamos, lo ablandamos, lo tranquilizamos con la respiración. En las zonas donde podamos percibirlo, muy bien. En la segunda parte de la práctica visualizamos una luz blanca, una esfera que es nuestra conciencia dentro de nosotros. Visualizamos esa luz blanca que calma, que tranquiliza la mente. Cada vez que expiramos, y que nos permite soltar toda la ansiedad en cada exhalación. Calma y tranquiliza la mente la expiración. Nos permite sacar la ansiedad, pensamientos rumiativos,
todo eso con lo que llegamos en cada exhalación. Muy bien. Tomamos conciencia como esa luz se expande uniéndose a la del resto de personas de la ciudad, del país, del planeta, a todos los seres vivos. En esa conciencia reside el anhelo y el deseo de ser feliz, de vivir en paz, de tener salud y de no sufrir. Conectamos con esa conciencia, con esa humanidad compartida a través de esta respiración afectuosa. Tomamos conciencia de esa unión a través de la respiración. De esa unión. Tomamos conciencia de que todos estamos conectados. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy y lo primero que os planteamos es que podamos echar un vistazo a estas imágenes que son un simple reflejo de lo que estamos viviendo a lo largo de todo este proceso. Imágenes de ciudades vacías, vemos ahí Times Square, algo inaudito, siempre lleno de bullicio, de actividad, de ruido. Los hospitales llenos, las mascarillas, los conflictos que están surgiendo en muchos países. Por supuesto, la imagen del coronavirus, las manifestaciones. ¿Qué es lo que te provocan estas imágenes? ¿Qué es lo que puedes percibir? Te invito a que puedas etiquetar lo que sientes, quizás tristeza, quizás rabia, quizás miedo, quizás frustración, quizás angustia. Y por qué no, también fuerza de que sin duda vamos a salir adelante de todo esto y ya lo estamos consiguiendo. Pero podemos ver que hay muchas emociones aflictivas o hay emociones denominadas como difíciles.
que estamos viviendo a lo largo de todo este proceso. ¿Cómo se siente el cuerpo ahora? Cuando miramos las imágenes de los hospitales, cuando miramos las imágenes del coronavirus, de la tensión de estos días en Estados Unidos. Yo puedo percibir cómo se me cierra un poco el pecho, cómo se me hace un pequeño nudo en el estómago, como una especie de contracción. Las emociones negativas siempre van acompañadas de sensaciones corporales, sensaciones físicas desagradables. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que podemos experimentar. Y esto es algo que probablemente hemos experimentado a lo largo de todo este proceso. ¿De acuerdo? Del confinamiento. Vamos a ver otras imágenes. Imágenes de amor, imágenes de bondad, imágenes de niños, imágenes tiernas, la Madre Teresa, Dalai Lama, una cara de un anciano sonriendo, encantador. ¿Qué pasa ahora cuando miramos estas imágenes? ¿Qué es lo que percibís? Y de nuevo os invito a que podáis sentiros, a que podáis indagar lo que el cuerpo responde ante estas imágenes, como si hiciésemos literatura corporal, como si estuviésemos mirando un cuadro a través de la respuesta que nuestro cuerpo genera. Eso es parte, es uno de los componentes de la emoción. Primero sería el pensamiento, luego serían las sensaciones físicas, luego sería la identificación de la emoción que es y luego esa respuesta o esa conducta que genera, ¿no? Esos serían los 4 componentes de una emoción. Así que aquí, mirando estas imágenes, de entrada puede despertarse una sonrisa, una media sonrisa en la cara. Ese es un gesto de que todo está bien, de que todo está ok. Es algo básico que hacemos cuando nos presentan o conocemos a alguien. Es un signo de me siento seguro, está ok. Los niños lo hacen antes de poder ver con claridad en esa imitación con su mamá y en el apego seguro que establecen los bebés más pequeños ya sonríen. Y es una manera básica en la que establecemos nuestra comunicación y como bebés es una de las primeras, sin duda, en la que expresamos que todo está bien. Podemos percibir esa alegría, ese pecho abierto, esa calma, esa tranquilidad, esa seguridad que decíamos a través de esa medio sonrisa, ternura, calidez, quizás seguridad. Y podemos percibir cómo el cuerpo corporalmente lo refleja a través de sensaciones agradables o sensaciones tranquilas, pecho abierto, abdomen relajado, ojos más abiertos y desde luego no aparece tensión al ver estas imágenes. De algún modo, la compasión genera esta percepción de calma, de tranquilidad y de seguridad en uno mismo y por supuesto en las relaciones significativas con los demás. Pero esta sería una primera aproximación en la que podíamos sentir qué es la compasión y por qué puede ayudarnos, ¿no?, ante este reto vital que estamos viviendo en estos momentos. Muy bien. Como decíamos, la definición en castellano tiene que ver más con un sentimiento de lástima, un sentimiento de pena, sería algo así como que le pasa a otro pero que no me pasa a mí, con lo cual no sería un sentimiento entre iguales y por eso no es la definición de compasión en el contexto de mindfulness. Es radicalmente diferente y es curioso porque solo en lengua española tiene este matiz
de pena y de desigualdad, como si estuviésemos mirando con superioridad al otro cuando alguien nos da pena, ¿no? Como si eso no nos pudiera pasar. Y por eso esta palabra puede generar cierto rechazo al utilizarla en castellano. Pero vamos a ir viendo que este no es el significado, como decíamos al principio. Esta es una definición del Dalai Lama, podíamos haber utilizado otra. La aceptación o reconocimiento de que los demás, al igual que uno mismo, sufren, quieren la felicidad y tienen derecho a vencer ese sufrimiento o ese dolor. Con lo cual ya veis que por un lado sería esa atención plena en el darme cuenta de lo que me está pasando y de que es un momento difícil, y además sería una actitud, una intención, incluso un poder pasar a la acción de vencer esa dificultad, ese dolor, o por lo menos de aliviarla ante esos momentos difíciles. Por lo tanto, ya hemos visto que no se trata de sentir lástima, no se trata de sentir pena, en ningún caso. No se trata de que nos quedemos en esa ensimismación de pobre de mí, de lo que me pasa, no. Tampoco se trata de ser indulgente, tampoco se trata de que no estemos marcando límites, de que lo aceptemos todo, de que nos hagamos paseos, nos hagamos pasivos. Muy al contrario, trataría de un deseo y un anhelo de bienestar hacia el otro y hacia uno mismo, algo que es totalmente humano, ¿no? El querer que el otro esté bien, el querer estar bien, básicamente esta sería la idea, y no tiene nada que ver con la autoestima. La autoestima es un concepto que se ha estudiado mucho y desde luego que tener un autoconcepto sano y una buena autoestima es básico en el bienestar psicológico, pero no estaríamos en ningún caso cuando hablamos de compasión hablando de autoestima. Estaríamos hablando de ese anhelo, ese deseo que todos tenemos de ser felices y de no sufrir, independientemente del desarrollo o el éxito que yo tenga y esa comparación social que haga con los demás, que es desde donde yo suelo basar la autoestima. ¿Vale? Desde mindfulness, implícitamente la compasión aparece y se cultiva, ya que esto se ha estudiado y se ha visto que efectivamente el hecho de ser consciente y de estar atento a lo que sucede inevitablemente trae al ver ese sufrimiento del otro o de uno mismo, buscar, anhelar, aliviarlo, porque eso es algo instintivo en el ser humano, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con la empatía y con esas neuronas espejos que todos tenemos de poder sentir al otro. Además, en las prácticas de mindfulness, la compasión es un valor fundamental, ese valor de solidaridad hacia el otro, ese valor de ayudar, de acompañar, algo que es genuinamente humano, ¿no? Estamos totalmente interrelacionados y la felicidad de uno mismo depende de la felicidad de los demás y de su bienestar. Desde la perspectiva de la investigación, lo que sabemos es que mejora el bienestar psicológico, mejora la regulación emocional y el manejo de las emociones. Por eso es un planteamiento que nos parece interesante traer aquí en este contexto en el que estamos. En cuanto a su eficacia, en el caso de personas que tienen una voz crítica interna muy acusada, cuando aparece mucha vergüenza, cuando aparece mucha culpa, cuando hay mucha rumiación y mucha generación de pensamientos y algo de obsesión en cuanto al autoconcepto y a la autocrítica, la compasión sería muy efectiva para poder darnos cuenta de ese discurso y a través de esos deseos y de esos anhelos poder ir transformando o por lo menos tomando mucha conciencia del daño que esa voz crítica interna puede causar y de algún modo modularlo a través de esa amabilidad y de esa buena intención que se plasma también con una cierta transformación de ese diálogo interno. Las cualidades más negativas de la vergüenza y de la culpa se asocian con una especie de
hostilidad interna, de un sentimiento de malestar interno y a la vez una incapacidad de poder transformar ese sentimiento de hostilidad y de frialdad hacia uno mismo. Y una especie como de distancia o falta de conexión con uno mismo desde esa escasez de cordialidad y de diálogo interno amable. Esto, claro, dificulta la capacidad natural del ser humano de resolver situaciones, de resolver retos, de superar momentos difíciles. Y lo que se ve es que añadiendo ese componente de la compasión, la persona es más eficaz, más resiliente a la hora de resolver situaciones. ¿De acuerdo? También es eficaz, se ha visto que es eficaz en algunos estudios que hemos hecho y que hemos publicado recientemente sobre fibromialgia y fatiga crónica, donde aparece la somatización. También se ha visto que disminuye los síntomas de dolor, de cansancio, de falta de claridad mental, que muchas veces vienen asociadas a estas patologías de sensibilización central. Y también sería una intervención adecuada para una mejora en la gestión de la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilización central, etc. Igualmente en procesos de duelo, en procesos de depresión, donde las emociones negativas se hacen muy presentes y donde es importante que la persona pueda acogerse a sí misma en esa situación e intentar por lo menos estar con ella misma y no rechazar todo eso que inevitablemente la persona tiene que pasar. Aquí hay algunos modelos, hay varios modelos, hay 5 o 6 modelos sobre el tema de compasión, psicología positiva, el modelo de Christine de autocompasión que nosotros impartimos en el máster de Mindfulness y en el centro donde impartimos estos cursos. También a veces en Ibercid hemos impartido el curso de autocompasión, el modelo de Paul Gilbert de apego seguro, el modelo de la Universidad de Zaragoza, también nosotros lo impartimos, y hay algún que otro modelo más, como en la Universidad de Emory o de la Universidad de Stanford. Para poder entender el porqué de la compasión, es importante que podamos ver evolutivamente de qué manera funciona nuestro cerebro y por qué aparece esa hostilidad, por qué aparece esa voz crítica interna tan dura, por qué aparecen esos estados de ansiedad o de preocupación que no se eliminan de la misma manera que un momento y una situación alegre, algo significativo y bonito una vez vivido. Bueno, lo podemos recordar, pero no se nos queda atrapado, no se nos queda agarrado en el cuerpo. Y aquí podemos ver a lo largo de esta pandemia cómo esto sí que ha pasado con estas emociones negativas. Y vamos a ver un poquito el por qué evolutivamente esto tiene sentido, ¿no? Que se quede más grabado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Somos seres humanos, somos animales y como para todos los animales, genéticamente estamos hechos para sobrevivir, sin lugar a dudas. Ese es el mayor objetivo genético y por lo tanto el mayor mensaje que nuestras células guardan. En la historia de nuestra evolución hemos dejado de actuar como animales pensando en comer, sobrevivir y reproducirnos o viviendo la vida de ese modo, basada en el poder del alimento, la supervivencia y la reproducción, y a través del desarrollo del ser humano, de la conciencia, del lenguaje, el hombre comienza a preguntarse quién es, toma conciencia de quién es, y a partir de todo ese desarrollo y el salto que damos respecto al resto de razas, incluso de homínidos, ¿sí? Pero la realidad es que vivimos en incertidumbre. De repente descubrimos que estamos aquí, pero no elegimos prácticamente nada de lo que vivimos. No elegimos nacer, no elegimos nuestros genes, no elegimos nuestras emociones, no elegimos ni nuestro cuerpo, ni nuestro sexo, ni el cómo funciona, no elegimos nuestros deseos, tampoco nuestras necesidades. Vienen marcadas genéticamente y en el contexto en el que vivimos.
y no elegimos el momento histórico. Es decir, prácticamente no hemos elegido nada de lo que somos ni de lo que vivimos. Somos contadores de historias y generamos una falsa percepción de autocontrol, contándonos y argumentándonos las cosas a través de nuestra propia mente y esa red neuronal por defecto que construye nuestro yo continuamente dándole sentido, pero lo cierto es que hay muy pocas cosas que realmente dependan de nosotros, ¿no? Vivimos en una interconexión y el resto de las cosas prácticamente vienen dadas. Estamos hechos para sobrevivir, estamos diseñados para eso, con suerte reproducirnos, pero no estamos diseñados para la felicidad. Y por eso lo vemos como todo esto que es negativo, estos contextos quedan muy grabados porque tienen que ver muchísimo con nuestra supervivencia. Y lo positivo, bueno, quizás es más efímero en nuestra mente y para que eso perdure tenemos que cultivarlo, tenemos que cuidarlo más. Tenemos que ser nosotros quien, a propósito, busque esa felicidad de manera voluntaria, ¿no? En los genes quizás no voy a estar tan presentes, algo más cultural, más de la personalidad, etc. Entonces, bueno, venimos de predadores, esta es la evolución que hemos tenido, y en esa evolución desde los animales más primitivos, los reptilianos, que básicamente están en la supervivencia, ¿no? En la alimentación, en la agresión, el sexo, el reproducirse, sobrevivir. Algo de ese cerebro queda, ya que nosotros venimos de esa evolución y por tanto nuestro cerebro también tiene un componente de supervivencia muy importante que prima sobre los demás, ¿de acuerdo? El sistema límbico, el eje hipotálamo hipofisario, todas esas hormonas del estrés y todo el impacto que tienen sobre el resto del organismo, desde luego, priman, y ante una situación de estrés o ante una situación de alerta o de alarma, todo lo demás pasa a un segundo plano. En esa evolución de los animales hasta que llegamos al ser humano, el paleomamífero sí que tiene una concepción de grupo, sí que realiza un cuidado entre iguales, alianzas, rangos sociales, estatus, aparece el juego, pero en el ser humano es donde aparece esa conciencia, esa capacidad de reflexión, de lenguaje, de pensar sobre las cosas, de anticipar, ¿no? Y al final construir esa idea del yo, las emociones, los pensamientos de los demás y anticipar y de mí mismo, ¿no? Que sería la gran diferencia. ¿Por qué las emociones? Las emociones tienen una función y su función es informarnos de alertas, de peligros. ¿Por qué sentimos dolor? ¿Por qué sentimos un dolor muy incómodo? Bueno, indudablemente es clave para la supervivencia, ¿no? Si sentimos con algo dolor, lo que hacemos es levantarnos, quitarnos, salir de ese espacio, ¿no? Fijaros que las personas que no tienen receptores del dolor tienen una supervivencia mucho más difícil, las personas que no son capaces de percibir el peligro ante las cosas. La ansiedad nos permite estar muy alerta, muy atentos para poder protegernos. La ira, ¿de qué nos sirve? La ira nos sirve para decir no, enfrentarnos a agresores, esa lucha que ha desaparecido físicamente, pero fijaros que también esa fuerza física y ese poder luchar para defendernos, ¿no? En la sociedad actual, estas emociones defensivas quizás no tienen tanto sentido, no son tan útiles en el contexto en el que vivimos, pero claro, sí que lo fueron en la época de los grandes depredadores. Y fijaros que por momentos, a lo largo de estos momentos de pandemia, hemos podido ver cómo surgían y cómo siguen surgiendo, ¿no? Las revueltas que estamos viendo, la intensidad a veces de la crispación que podemos vivir políticamente, socialmente, tiene que ver con estos altos niveles de alerta en los que vivimos, que
de algún modo son gasolina para todas esas emociones más negativas, porque nuestro sistema nervioso está más alterado. Y de ahí que haya más posibilidad que ante ese sentimiento de fondo de amenaza y de alerta estas emociones aparezcan. Y yo creo que es algo que lo estamos viendo todos. Como os digo, ese sistema de alerta lo tenemos muy desarrollado y lo estamos viendo, como estamos comentando. ¿Y qué pasa con ese sistema de alerta, ese sistema límbico? ¿Activa físicamente nuestro cuerpo? Fijaos cuando hemos visto las fotos, no hemos percibido lo mismo cuando vemos fotos que tengan que ver con el COVID-19 y todo lo que está pasando, y cuando hemos visto las fotos de los bebés o las fotos de sonrisas de Gandhi o de la Madre Teresa. Ese estrés hace que estemos en una especie de hipervigilancia, nos cierra el foco y nos pone muy atentos hacia ciertas cosas muy determinadas que pueden poner en riesgo, en teoría, nuestra vida. Por eso la atención, fijaros hacia las normas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo protegernos, cómo cuidarnos. Quizás esto no se perciba en todos, fijaros, pero que sí que la mayoría de nosotros se percibe. Se focaliza en el peligro. Nos surge de manera natural volver a pensar en esto, volver a hablar de ello. Es natural, está presente. Y también podemos ver que nos puede ubicar la mente en el peor de los escenarios, aunque esto no se dé. ¿Y quién no ha pensado que podía haber sido todavía peor, a pesar de lo duro que ha sido? ¿De acuerdo? Fijaros cómo estos días, cómo siguen las noticias, cuidado, a cuándo llegue de nuevo la pandemia en octubre, a ver cómo llega, a ver qué pasa, puede ser un brote peor. Bueno, no dejan de ser recomendaciones, no dejan de ser posibilidades, pero en cierto modo también es nuestra mente que nos pone en alerta de lo que pueda pasar después de lo que ya hemos vivido. Por supuesto, como sin duda también por parte de las autoridades sanitarias, esa precaución que es fundamental para el no contagio, pero independientemente de eso, nuestra mente también nos lo trae y es algo que todos podemos ver y genera esas emociones potentes, esas emociones de preocupación, esas emociones de ansiedad. Y esto que estamos viendo, problemas para dormir, más ansiedad, gente que a lo largo de estos días también de estar tan encerrado en casa, bueno, gente que puede estar más triste, el aislamiento también ha podido afectar a algunas personas. Y fijaros que esto es curioso, este es el título de un libro, porque las cefras no tienen úlcera, pero la cuestión es que fijaros que en la sabana, cuando a una cebra le persigue un león, un leopardo, corre, 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 y cuando ha conseguido liberarse de él, suelta esa energía y ese estrés y quizás siga corriendo un rato, pero después no hay un recuerdo sobre lo vivido. Las personas, después de haber vivido una situación difícil, revisamos la situación. No desconectamos y muchas veces nos retraumatizamos recordando, revisando y reevaluando lo que sucedió y temiendo que en un futuro ocurra. Fruto de esa capacidad de anticipación que tiene el ser humano y de esa inteligencia, pero que puede impactar en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? No tiene sentido revivir las experiencias traumáticas porque pueden volver a impactar. Y ahí es donde puede la compasión ayudarnos, ¿no? A sobrellevar, a que podamos mantener la calma, acompañándonos y tomando conciencia que esto nos puede pasar a lo largo de estos meses. Esa falta de ganas de salir de casa que mucha gente está comentando, el tener esa cautela, bueno, también puede haber ahí parte de ese recuerdo de lo vivido. Y está bien tener esa cautela, pero también es cierto que la evidencia nos ha mostrado que tomando las medidas que a día de hoy nos han dado, la distancia de seguridad, las mascarillas, esa buena higiene, no tiene por qué pasarnos nada. Bueno,
Paul Gilbert es un psicólogo inglés que ha investigado muchísimo sobre este tema de la compasión y lo importante que es para nuestro bienestar psicológico y para afrontar retos que la vida nos ponga por delante, como este que estamos viviendo. Y él dice que tiene que ver también, por supuesto que con los contextos, como este contexto en el que estamos viviendo, y él también dice que los individuos que crecen en ambientes inseguros, fijaros que hay muchos niños que estos días todavía no quieren salir de casa, a pesar de que en su casa les dicen, tranquilos, vamos con la mascarilla, vamos con cuidados. Estos son comentarios que estamos viendo de todos los niños que tenemos cerca, otros no, pero a algunos les pasa. Los individuos que crecen o viven puntualmente o en situaciones o ambientes inseguros o ambientes amenazantes, también los que experimentan críticas constantes o agresiones pueden tener un diálogo interno más atemorizante, más autocrítico, ser menos amables consigo mismo, y eso genera ese estrés y esa falta de autorregulación interna. Desde la perspectiva de Gilbert, él habla que en lo que tiene que ver con la interrelación personal, el que tengamos en la infancia y por supuesto en la vida adulta, pero cómo impacta en un niño y en su cerebro, la infancia es fundamental, impacta muchísimo más que en el adulto. Cuando el niño tiene una figura de protección, mamá, papá, una figura de apego seguro que cubre sus necesidades físicas y psicológicas y se encarga de calmar su estado emocional y su sufrimiento, el niño se siente seguro, el niño se siente a salvo, el niño se siente estable y sus emociones se van modulando, ¿sí? Cuando se carece de esa figura, ¿sí? O cuando esa figura no cubre todas las necesidades físicas y psicológicas del niño, lo que se ve es que cuando no aparece ese apego del todo seguro, el niño, esa figura no es capaz de calmar el sufrimiento del niño y de algún modo eso queda y impacta en el niño, en el adolescente o en el adulto, aunque eso puede ir cambiando. Estos contextos pueden generar un sistema nervioso de autocalmado, de autorregulación emocional, que no esté lo suficientemente activado, que no haya procesado el desarrollo que debería de haber tenido en un periodo concreto de la vida de ese niño o de ese adolescente, porque ese proceso de autocolmado se acaba de desarrollar a los 21 años, ahí es cuando se acaba de formar el córtex prefrontal, una parte fundamental en todo ese proceso de regulación y de calma para afrontar todas las situaciones futuras que la persona va a vivir, indudablemente. Está relacionado ese sistema con la oxitocina, que es un opiáceo que nos calma. Fijaros que es esa sensación que se genera cuando nos abrazan, cuando nos besan, cuando se calma el bebé, cuando se acaricia el bebé, cuando se acuna el bebé. Y también es esa sensación que siente el adulto en sus relaciones significativas de apoyo incondicionales con sus personas más íntimas, ¿vale? La vida adulta nos los dan la pareja, los amigos, la familia, como decíamos, nuestro círculo más cercano que nos apoya, ¿de acuerdo? Cuando eso no está bien formado, puede aparecer una activación emocional que genere sufrimiento, una mayor intensidad, una mayor sensibilidad. En este modelo de Gilbert y bueno, en general con todo lo que estamos planteándonos, es que podamos establecer esa relación interna con uno mismo y con los demás que nos ayude a afrontar con serenidad, con paz y con afecto esas situaciones difíciles, ¿vale? Generando esa figura de apego seguro con uno mismo y por supuesto poder ofrecerla a los demás, ¿no? Si la persona puede regularse y afrontar las situaciones difíciles con serenidad y autocuidado,
una situación como la que estamos viendo es más llevadera. ¿Sí? La compasión, ¿cómo la vamos a entrenar? A través de técnicas, a través de visualizaciones, a través de imágenes. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Se utilizan también habilidades de otras técnicas, de otras terapias, terapia dialéctico-comportamental, mucha psicoeducación y vamos a ir viendo que reduce la ansiedad, reduce la alerta interna, la autocrítica, ayuda a calmarnos, a regularnos, mejora la depresión, ¿de acuerdo? Al final lo que hace es cultivar emociones positivas. Y cuanto más cultivamos, cuanto más entrenamos el músculo de las emociones positivas, mayor impacto y bienestar y sus efectos positivos en el ser humano. En nuestra mente, nuestras capacidades cognitivas, en nuestra capacidad de bienestar, de estar presentes, de trabajo, de estar con los demás, en definitiva de felicidad. La compasión incluye 3 conceptos bajo el modelo de autocompasión de ENEF, que como decíamos nosotros impartimos en nuestro centro. Las componentes son mindfulness, hay que ser consciente de que es un momento difícil, de que es un momento de dificultad. Y eso poder verlo. Se trataría de dar espacio, atender la experiencia sin juzgar en el presente y con esa intención. ¿Vale? Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones que hemos hecho anteriormente. Un segundo concepto que es esa humanidad compartida, que creo que en algún momento tanto Javier como yo lo hemos mencionado, que sería la capacidad de reconocer que no soy un bicho raro cuando lo paso mal. No soy diferente al resto, todos sufrimos, el sufrimiento forma parte de la vida, las dificultades forman parte de la vida y todos estamos en ese mismo barco. ¿De acuerdo? Cuando experimentamos el sufrimiento desde la perspectiva de que eso solo me pasa a mí, eso incrementa significativamente la percepción psicológica de ese sufrimiento. ¿De acuerdo? Cuando no es cierto, es algo que todos experimentamos. Y en tercer lugar sería el añadir ese componente intencional de acompañamiento cálido y de comprensión hacia uno mismo cuando surge ese momento difícil. No se trataría de ignorar, no se trataría de tapar, no se trataría de evitar que estamos pasando por un momento difícil, del mismo modo que no lo hacemos con los seres queridos, somos conscientes e intentamos apoyar, poder desarrollar eso, poder estar con ese momento difícil y esa dificultad, ¿no? Saber que el día malo nos enseña a conocernos mejor y a cómo poder gestionar mejor lo que nos ocurre. Muy bien, vamos a hacer una práctica fundamental, una de las prácticas fundamento de cualquier programa de compasión que podamos hacer, desde luego incluida en todos los programas que os he podido mencionar en el inicio de la sesión, ¿de acuerdo? Esta es una práctica que se llama meta. Meta significa amabilidad amorosa, significa esa intención o ese deseo o ese anhelo de ser feliz que todos tenemos hacia uno mismo y hacia los demás. Y eso es algo que en las prácticas se puede comprobar muy nítidamente cómo eso surge y ese buen deseo y esa buena voluntad hacia los demás está innata en nosotros. ¿De acuerdo? Y hacia uno mismo. Muy bien, pues vamos allá, vamos a hacer esa práctica. Así que os invito a que os coloquéis en la postura, esa postura cómoda, sentados, con el zafú, sentados en silla, con la espalda recta. Muy bien, vamos a ir cerrando los ojos. Ponemos atención en el sonido de la campana del cuenco que nos traslada al presente de inmediato. El anclaje a los sonidos es
muy eficaz para mantenernos en el presente. Muy bien. Entramos en contacto con la respiración. Sentimos las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Si queréis podemos hacer una o dos respiraciones más profundas para dejar pasar pensamientos. Para volver al presente de la experiencia. Muy bien. Y en primer lugar te invito a que puedas traer a un ser querido para ti, alguien que despierte de manera natural una sonrisa. Puede ser un sobrino, un hijo pequeño, puede ser hay veces que una mascota también, alguien que su simple presencia te traiga este bienestar, este afecto. Así que lo visualizamos a ese ser querido, lo que su simple presencia nos provoca. Podemos saludarlo y simplemente vamos con esas frases de meta, de bondad amorosa, a desearle la felicidad. Que seas feliz, que estés en paz y a salvo, que tengas salud, que te quieras, que te aceptes tal y como eres. Y que seas feliz, que te vaya muy bien en la vida. Quizás podamos visualizar, la mente divague un poquito cuando podáis volver a llevar la atención, esas palabras, esa visualización y a conectar con el significado profundo que tengan para ti. Son frases estándar que podíamos adaptar más en detalle, pero la práctica de meta la seguimos de esta manera. Que seas feliz, que estés en paz y a salvo, que tengas salud y que te vaya bien la vida. Que seas feliz, que estés en paz y a salvo de peligros, que tengas salud en la medida de las posibilidades, que te aceptes y que te quieras a ti mismo tal y como eres, que todo te vaya bien.
Añadimos en ese círculo a familia, compañeros de trabajo, gente conocida, gente no tan conocida de tu ciudad, gente del país, gente de todo el planeta, a ti mismo. Y de nuevo vamos a generar esos buenos deseos, esa buena voluntad de meta. Visualizamos esa bola de luz blanca, esa conciencia de todos los seres, que todos nosotros seamos felices, que todos nosotros estemos en paz, a salvo, tengamos salud, nos aceptemos, nos queramos tal y como somos. Y que a todos nos vaya muy bien. Tomamos conciencia de esa humanidad compartida de la que hemos hablado hoy, de que todos somos iguales, que tenemos esos mismos deseos y que con tanta claridad podemos estar viendo a lo largo de todo este proceso que estamos viviendo, que todos seamos felices, que todos estemos en paz, a salvo, que tengamos salud, que nos aceptemos, que nos queramos a los demás, a nosotros mismos tal y como somos, que nos vaya muy bien en la vida. Nos quedamos unos instantes conectados con lo que profundamente significan esas palabras para ti, esos anhelos, esos deseos. Tomamos conciencia también de cómo está la mente ahora, cómo está el cuerpo ahora. De esa activación, de ese estado de calma, de paz, de bienestar, con el simple hecho de generar buenos deseos hacia los demás, hacia uno mismo. Y tomamos conciencia de que esta práctica la podemos utilizar en silencio, tal y como estamos haciendo ahora, y también en cualquier momento de dificultad, en cualquier momento donde podamos necesitar de un momento para respirar. En estas prácticas que, como hemos visto en la sesión de hoy, disminuyen la autocrítica, ese sentimiento de culpabilidad, la ansiedad, la preocupación excesiva por rumiación, y que elicitan o que cultivan emociones positivas, tal y como podemos comprobar con la práctica. Nos quedamos un instante más ahí, en contacto con la respiración, con las frases. Y dejamos por aquí
Dejamos aquí la sesión de hoy, la primera sesión de compasión. Haremos una segunda donde profundizaremos un poquito más en todos estos conceptos. Y os animo a que podáis utilizar la práctica de los 3 minutos compasiva que le hemos hecho al principio. Y está la práctica de meta. Conocéis también la práctica del body scan. Hay un body scan compasivo que también os mandaré el link para que podáis utilizar. Y bueno, como siempre, a vuestra disposición para cualquier duda o para cualquier comentario que pueda surgir sobre todo lo que hemos explorado. Un saludo y gracias.